Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de fuentes que es, la verdad, muy interesante. A primera vista, parecen tratar temas muy distintos. Tenemos geoquímica pura y dura, reportajes sobre contaminación en los 80, notas sobre el deterioro de monumentos. Pero al final, todas apuntan a un mismo culpable silencioso: la lluvia ácida. Sí, es un tema que parece que tuvo su momento álgido hace décadas, ¿verdad? Pero como bien señalan estas fuentes, sus mecanismos y consecuencias siguen siendo un caso de estudio perfecto. Muestran esa interacción forzada entre nuestra actividad y los sistemas naturales del planeta. Es que es mucho más que simple contaminación. Exacto. Y esa es un poco la misión de este análisis: conectar todos esos puntos. Queremos trazar el viaje completo, desde un gas invisible que sale de una chimenea hasta, no sé, una estatua que parece derretirse. O un lago de aguas cristalinas que, de repente, ya no tiene vida. Desgranar la geoquímica que hay detrás de todo esto. Pues si te parece, empecemos por el principio. Algo que uno de los artículos base explica muy bien. Para entender la lluvia ácida, lo primero es saber cómo es la lluvia normal. Y aquí llega la primera sorpresa. La lluvia, incluso en un planeta totalmente prístino, nunca es agua pura con un pH neutro de 7. Ah, ¿no? Yo siempre había tenido la imagen del agua de lluvia como el estándar de pureza. Pues no exactamente. A ver, la atmósfera de la Tierra tiene dióxido de carbono de forma natural, el CO2. Claro. Este gas se disuelve en las gotitas de agua de las nubes y en esa disolución se forma ácido carbónico. Es un ácido muy débil, el mismo que le da ese puntillo al agua con gas, ¿sabes? Pero es suficiente para que la lluvia natural ya tenga un pH de unos 5,6. Sea que, de base, la lluvia siempre ha sido un poco ácida. Es la línea de fondo del planeta. Entonces, ¿en qué momento se tuerce todo? Pues el problema surge cuando a esa acidez natural le empezamos a añadir ingredientes, mucho más potentes. Y aquí es donde entran todos esos documentos que hablan de la era industrial, la quema masiva de combustibles fósiles. El carbón en las centrales térmicas, la gasolina en los coches. Justo. Liberan a la atmósfera dos tipos de compuestos que son clave: los óxidos de azufre, sobre todo dióxido de azufre, y los óxidos de nitrógeno. Vale, y aquí viene una de las claves que a mí me ha parecido más fascinante de los artículos. Estos gases que lanzamos al aire en realidad no son ácidos por sí mismos, ¿verdad? No es que llueva ácido sulfúrico directamente de las chimeneas. Justo, ese es el punto crucial. El verdadero problema no es la emisión en sí, sino lo que pasa después, la transformación. Una vez en la troposfera, que es la capa baja de la atmósfera donde está el clima, ¿Dónde pasa todo? donde pasa todo, ahí estos óxidos empiezan a reaccionar. Se oxidan, o sea, interactúan con el oxígeno, con otros compuestos, y se vuelven moléculas mucho más reactivas. Es como si nosotros soltáramos los ingredientes básicos y la atmósfera se encargara de cocinarlos. Es una analogía perfecta. La atmósfera, con la ayuda del sol y del vapor de agua, es el reactor químico. Esas moléculas ya oxidadas, reactivas, se combinan con el agua de las nubes y ¡pum! Ahí se forman los dos verdaderos protagonistas de esta historia, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Y estos sí son ácidos fuertes, mucho más agresivos que el débil ácido carbónico natural. Y esto lo cambia todo, claro. Porque estas nubes cargadas con ácidos fuertes no se quedan quietas. Uno de los reportajes que tenemos habla del famoso caso de Escandinavia en los años 70 y 80. Exacto, es el ejemplo paradigmático. Es el problema transfronterizo. Los vientos en Europa arrastraban la contaminación industrial del Reino Unido, de Alemania, hacia Noruega y Suecia. Y allí, en zonas con muy poca industria, los lagos empezaron a acidificarse y a morir. Al principio era un misterio, ¿sabes? Hasta que ataron cabos y se dieron cuenta de que les estaba literalmente lloviendo la contaminación de otros. La lluvia ácida no respeta fronteras. De acuerdo. Ya tenemos el mecanismo, una fábrica química en el cielo que produce ácidos y los reparte a kilómetros de distancia. Ahora, esa lluvia por fin cae, y aquí es donde la geología del lugar, la roca que la recibe, se convierte en la protagonista. Los efectos no son iguales en todas partes, ¿no? Para nada. Para nada el impacto depende críticamente de lo que llamamos la capacidad de amortiguación del entorno. Es un concepto geoquímico fundamental que aparece en varias de las fuentes. Pensemos en los lagos que decíamos. Si la lluvia ácida cae sobre un lago cuyo fondo es de roca caliza, rica en carbonato de calcio, La caliza funciona como una especie de antiácido, como si la Tierra se tomara un almax geológico. esa es la idea. Exactamente. El carbonato reacciona con los ácidos que llegan y los neutraliza. El pH del lago apenas varía.
El ecosistema está protegido por su propia geología. Pero, ¿qué pasa si el lago está en una zona de rocas, como el granito, que son muy pobres en carbonatos? Pues que no tiene ese antiácido natural. Se come el golpe de acidez directamente, sin defensas. Directamente. El pH del agua del lago cae en picado. Puede pasar de un 6,5 a un 5, o incluso menos. Y esto no solo afecta a los bichos que son sensibles a la acidez, sino que desencadena otro proceso, un proceso geoquímico mucho más siniestro. La movilización de metales. Eso es, la movilización de metales. Esto me llamó mucho la atención en uno de los papers. Hablaba del aluminio, que es un elemento que normalmente no nos preocupa. Claro, porque el aluminio normalmente está, digamos, atrapado en la estructura de los minerales, del suelo, de las rocas. Es el metal más abundante de la corteza, pero es muy poco soluble en agua neutra. Es inofensivo porque está bloqueado. Sin embargo, cuando el agua se acidifica, la solubilidad del aluminio se dispara. Vaya. El agua ácida actúa como una llave química que lo saca de los minerales, lo libera. O sea que la lluvia ácida no solo trae su propio problema, sino que además despierta un monstruo durmiente que ya estaba en el suelo. Exactamente. Y ese aluminio que se libera es arrastrado a los lagos, a los ríos, y es extremadamente tóxico para la vida acuática. Daña las branquias de los peces, no les deja respirar y afecta a toda la cadena trófica. De hecho, este fue el mecanismo que explicó la famosa muerte de los bosques en Alemania en los 80, el Waldsterben. No era el ácido directamente el que mataba a los árboles, sino el envenenamiento del suelo por aluminio, que destrozaba sus raíces. Es una cadena de consecuencias perfecta. Ahora veo la conexión. Y esto me lleva a otro punto de los documentos. El efecto directo sobre la piedra, sobre la litosfera. Las imágenes de estatuas en ciudades industriales son impactantes. Es que lo que vemos en esas estatuas de mármol o en las catedrales de piedra caliza es literalmente geología a cámara rápida. El proceso natural que excava una cueva, que es la lenta disolución de la caliza por el agua de lluvia, tarda miles, millones de años. Y con la lluvia ácida. Estamos acelerando ese proceso de una forma brutal. Estamos viendo milenios de meteorización química concentrados en décadas. Cada gota de lluvia ácida que golpea el mármol disuelve una parte minúscula de la roca, y después de millones de gotas, los detalles de una escultura se borran, las inscripciones desaparecen. Estamos presenciando la disolución de nuestro patrimonio a una velocidad que no es natural. Es una imagen muy potente, sí. Y no solo disuelve la roca, también afecta al suelo de otra manera, ¿no? Además de lo del aluminio. Sí, es el doble golpe que decías. El suelo, para ser fértil, necesita retener nutrientes esenciales para las plantas. Calcio, magnesio, potasio. Estos elementos están, por así decirlo, pegados a las partículas de arcilla del suelo. La lluvia ácida, que está cargada de iones de hidrógeno, lo que hace es desplazar a esos nutrientes. Los echa de su sitio. Los echa, exacto. Los iones de hidrógeno ocupan su lugar y los nutrientes como el calcio o el magnesio se quedan en el agua y son arrastrados hacia abajo. Se lavan, fuera del alcance de las raíces. Es un proceso que llamamos lixiviación de nutrientes. Así que el suelo no solo se vuelve tóxico por el aluminio, sino que además se empobrece, pierde su fertilidad. Suena devastador. Y viendo todo este panorama, la pregunta es inevitable. ¿Seguimos en el mismo punto que en los años 80? Porque algunos de los reportajes también hablan de soluciones, de una mejora considerable en Europa y Norteamérica. Afortunadamente, no. La lluvia ácida es uno de los pocos problemas ambientales a gran escala donde la ciencia identificó la causa, propuso soluciones y la política, actuó con bastante eficacia. Se desarrollaron tecnologías clave. En las centrales térmicas se instalaron lavadores de gases que eliminan gran parte del dióxido de azufre de los humos. Y para los coches, el famoso catalizador. El convertidor catalítico, efectivamente. Ha sido una pieza de ingeniería increíble. Transforma los óxidos de nitrógeno y otros contaminantes en nitrógeno gas, que es inofensivo. Es el 78% del aire. Estas dos tecnologías, impulsadas por leyes y acuerdos internacionales, redujeron las emisiones drásticamente. O sea que es una historia con un final relativamente feliz, al menos en algunas partes del mundo. Los ecosistemas se han recuperado. Se están recuperando, pero es un proceso muy lento. Un lago puede recuperar su pH en unos años, una década, pero la fertilidad de un suelo puede tardar mucho más, siglos.
La memoria geoquímica del daño, persiste. Y, claro, el problema se ha desplazado. Ahora son las zonas de industrialización rápida en Asia las que se enfrentan a los mismos desafíos que tuvimos nosotros hace 40 años. Bien, entonces, para resumir todo lo que hemos extraído de estas fuentes, lo que tenemos es un ciclo completo y fascinante. Emisiones que no son el problema final, sino el ingrediente. Una transformación química a gran escala en la atmósfera. Y una lluvia que no es un simple contaminante, sino que actúa como un agente geológico forzado. Exacto. Acelera procesos de disolución, altera la química del agua, rediseña la composición del suelo. Es increíble. Lo más interesante, desde la perspectiva geoquímica, es ver cómo alterar los ciclos del azufre y del nitrógeno en el aire provoca una cascada de efectos. Impacta en el ciclo del agua, en los nutrientes del suelo, en la propia meteorización de la corteza, demuestra hasta qué punto los sistemas del planeta están interconectados. Desequilibras uno y las consecuencias son profundas en todos los demás. Y para cerrar, hay una última idea que aparecía en uno de los artículos más técnicos, una especie de giro final. Hemos hablado todo el tiempo de la acidez que fabricamos arriba, en la atmósfera. Pero este documento mencionaba que la propia Tierra puede generar una acidez brutal por sí misma. Hablaba del drenaje ácido de mina. Es un punto excelente, sí, y una reflexión final muy potente. Cuando la minería excava y expone a la superficie rocas que llevaban millones de años enterradas, a menudo saca a la luz minerales con mucho azufre, como la pirita. Estos minerales estaban estables ahí abajo, sin oxígeno, pero al entrar en contacto con el aire y el agua, se oxidan y generan ácido sulfúrico, directamente allí mismo. Creando ríos y arroyos con un pH de 2 o 3, más ácido que el vinagre. Muchísimo más. Es un proceso natural, pero que nosotros hemos inducido y acelerado masivamente. Y esto nos deja con una pregunta interesante para pensar, ¿no? Si la propia corteza terrestre guarda esta química tan potente, lista para desatarse, quizás el problema no es solo lo que enviamos hacia el cielo, sino también la imprudencia con la que traemos materiales de las profundidades a la superficie, exponiéndolos a un mundo para el que no estaban preparados.